Hay una verdad incómoda que la mayoría evita, pero que explica por qué tantas personas no avanzan en su vida. No es falta de talento. No es falta de oportunidades. No es falta de tiempo. Es falta de compromiso. Y lo más peligroso es que está disfrazado. Se disfraza de cansancio. Se disfraza de falta de motivación. Se disfraza de excusas que suenan lógicas. Pero en el fondo, es una decisión. La decisión de no sostener lo que empezaste. Imagina a alguien que quiere cambiar su vida. Empieza con energía. Se organiza. Se propone metas. Durante unos días todo parece ir bien. Pero luego aparece la realidad. Días difíciles. Falta de ganas. Problemas inesperados. Y ahí es donde todo se rompe. Porque el entusiasmo se va. Y queda lo único que realmente importa. El compromiso. El compromiso no se siente bien. No es motivador. No es emocionante. No es cómodo. El compromiso es hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Aunque no tengas ganas. Aunque estés cansado. Aunque nadie te vea. Y eso es lo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Quieren resultados. Pero no quieren sostener el proceso. Quieren cambiar. Pero no quieren incomodarse. Quieren avanzar. Pero solo cuando se sienten bien. Y así, nunca llegan. Ahora piensa en esto. ¿Qué tan comprometido estás realmente con lo que dices que quieres? No con lo que sientes. No con lo que piensas. Con lo que haces todos los días. Porque el compromiso no se mide en palabras. Se mide en acciones. Se mide en lo que haces cuando nadie te controla. Se mide en lo que eliges cuando podrías no hacerlo. Se mide en lo que sostienes cuando ya no es fácil. Ahí es donde se ve la verdad. Y la verdad es que muchos quieren, pero pocos sostienen. Ahora imagina esto. Dos personas quieren lo mismo. La primera actúa solo cuando tiene ganas. La segunda actúa todos los días. Aunque no tenga ganas. Durante un tiempo parecen iguales. Pero después de unos meses, uno sigue empezando. Y el otro ya está avanzando. Porque el compromiso crea progreso. El entusiasmo solo inicia. Ahora hay algo importante que debes entender. El compromiso no es algo que tienes o no tienes. Es algo que eliges. Cada día. Cada vez que decides hacer lo correcto en lugar de lo fácil. Estás eligiendo compromiso. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo. Lo fortaleces. Cada vez que te fallas. Lo debilitas. Y con el tiempo, eso define quién eres. Ahora vamos a algo clave. La mayoría confunde compromiso con intensidad. Creen que estar comprometido es hacer mucho, durante poco tiempo. Pero eso no es compromiso. Eso es impulso. El compromiso real es hacer lo necesario, durante mucho tiempo. Es repetir. Es sostener. Es no abandonar. Incluso cuando no hay resultados visibles. Porque ahí es donde se prueba. Cuando no ves progreso. Cuando nadie te reconoce. Cuando parece que no vale la pena. Si ahí continúas. Eso es compromiso. Ahora imagina tu vida si actúas así. No dependes de la motivación. No dependes del estado de ánimo. Dependes de tu palabra. Y cuando tu palabra vale, todo cambia. Empiezas a confiar en ti. Y la confianza en uno mismo es poder. Porque cuando confías en ti, sabes que puedes sostener cualquier proceso. Sabes que puedes terminar lo que empiezas. Sabes que puedes avanzar incluso cuando es difícil. Y eso te da una ventaja enorme. Porque la mayoría abandona. Pero tú no. Ahora pensemos en algo incómodo. Muchos dicen que quieren cambiar su vida. Pero si miras sus acciones, no lo parece. Siguen con los mismos hábitos. Las mismas decisiones. Las mismas excusas. Entonces la pregunta no es qué quieres. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a sostener? Porque eso define tu resultado. No lo que dices. No lo que planeas. Lo que sostienes. Ahora imagina esto. Eliges una sola cosa. Una. Y te comprometes a hacerla todos los días. Sin importar cómo te sientes. Al principio cuesta.
Tu mente se resiste. Te dice que pares, que descanses, que no pasa nada si lo dejas. Pero tú continúas. Y con cada día, te vuelves más fuerte, más disciplinado, más enfocado, hasta que llega un punto donde ya no es difícil. Es parte de ti. Y eso es lo que la mayoría nunca alcanza, porque abandonan antes. Ahora imagina ese proceso repetido en varias áreas de tu vida. Trabajo, dinero, salud, mentalidad. Después de un tiempo, eres otra persona. No por suerte, por compromiso, porque decidiste no rendirte, porque decidiste sostener, porque decidiste cumplir, incluso cuando nadie te obligaba. Y ahí está la diferencia. La vida no cambia cuando empiezas algo, cambia cuando lo terminas. Y terminar requiere compromiso, no emoción, no motivación, compromiso. Ahora quiero que pienses en esto. Si sigues igual, ¿dónde estarás en un año? Mismos hábitos, mismos resultados. Pero si decides comprometerte de verdad, con una sola cosa, todo puede cambiar. Porque el compromiso tiene un efecto acumulativo. Cada día suma, cada acción construye, cada decisión te acerca. Hasta que un día, lo que parecía difícil, se vuelve inevitable. Porque lo sostuviste. Porque no te rendiste, porque hiciste algo que la mayoría no hace, comprometerte de verdad. Pero hay algo que casi nadie entiende sobre el compromiso. No es solo hacer algo todos los días, es sostenerlo, cuando ya no tiene emoción. Porque al principio todo es fácil. Estás motivado, estás enfocado, sientes que ahora sí, pero después, desaparece. Y ahí es donde se rompe todo. Porque la mayoría confunde el inicio con el proceso. Creen que empezar fuerte significa que van a terminar fuerte. Pero no es así. El inicio es entusiasmo. El proceso es resistencia. Y la resistencia aparece cuando ya no hay emoción que te empuje. Cuando todo depende de ti, de tu decisión, de tu palabra. Y ahí es donde la mayoría falla. Porque en ese punto ya no hay aplausos. No hay adrenalina, no hay novedad, solo hay repetición. Y la repetición aburre, la repetición cansa, la repetición exige, pero también, la repetición construye. Ahora imagina esto, estás en el día 20 de algo que empezaste. Ya no es nuevo, ya no es emocionante, y aparece una idea, una sola idea. Hoy no pasa nada si no lo hago. Esa idea parece pequeña, pero es peligrosa, porque no es una vez, es el inicio de un patrón. Si hoy no pasa nada, mañana tampoco, y después tampoco, y sin darte cuenta, lo dejaste, y vuelves al mismo punto, otra vez. Ese es el ciclo de la falta de compromiso. Empiezas, te emocionas, aflojas, abandonas, y repites. Ahora imagina lo contrario. Ese mismo día 20, sin ganas, sin motivación, y decides hacerlo igual. No perfecto, pero lo haces. Ese momento cambia todo, porque no estás avanzando en tu objetivo. Estás fortaleciendo tu identidad. Estás demostrando algo mucho más importante. Que haces lo que dices, incluso cuando no tienes ganas. Y eso construye poder. Un poder que no se ve, pero se siente. Se siente cuando te miras y sabes que puedes confiar en ti. Se siente cuando tomas decisiones y no dudas. Se siente cuando empiezas algo y sabes que lo vas a sostener. Ahora piensa en esto. La mayoría quiere resultados grandes, pero no está dispuesta a sostener procesos largos. Quieren cambiar rápido, pero no quieren repetición. Y sin repetición, no hay cambio. Porque el cambio real no es un evento, es una acumulación de días donde no abandonaste, días donde hiciste lo correcto, días donde elegiste avanzar, en lugar de rendirte. Ahora imagina esto, cada día que cumples, aunque sea pequeño, estás acumulando algo, disciplina,
confianza, resistencia mental. Y eso se suma. No lo ves al principio, pero se está construyendo. Y un día, se nota. No porque hiciste algo extraordinario, sino porque no dejaste de hacer lo ordinario. Ahora hay algo más que debes entender. El compromiso no es con el resultado, es con el proceso. Porque si te comprometes con el resultado, te frustras. Porque tarda. Porque no es inmediato. Pero si te comprometes con el proceso, todo cambia. Porque el proceso sí depende de ti. Tú decides si lo haces hoy. Tú decides si avanzas. Tú decides si cumples. Y cuando haces eso, el resultado llega solo. No por magia, por acumulación. Ahora imagina tu vida si mantienes esto durante meses. No abandonas. No negocias. No te excusas. Solo haces lo que tienes que hacer. Día tras día. Después de un tiempo, eres otra persona. Más fuerte. Más estable. Más disciplinado. Y lo más importante, más confiable contigo mismo. Porque ya no eres alguien que intenta. Eres alguien que cumple. Y eso te separa del resto. Porque la mayoría vive en intento. Quiere. Empieza. Deja. Pero tú no. Tú sostienes. Y sostener es ganar. Ahora viene la verdad final. El éxito no es difícil. Lo difícil es sostener. Y quien aprende a sostener, gana. Siempre. No importa cuánto tarde. No importa cuántos obstáculos aparezcan. Si no abandonas, avanzas. Si avanzas, llegas. Y si llegas, es porque hiciste algo que la mayoría nunca logra. Te comprometiste de verdad. Y no soltaste. Y cuando entiendes eso, ocurre algo que cambia completamente tu forma de vivir. Dejas de preguntarte si vale la pena. Y empiezas a preguntarte cuánto más puedes sostener. Porque ya no estás buscando una señal externa. No estás esperando motivación. No estás esperando resultados rápidos. Estás construyendo algo más profundo. Estás construyendo resistencia. Y la resistencia es lo que te mantiene en movimiento cuando todo lo demás desaparece. Ahora imagina esto. Un día cualquiera. No es un buen día. No estás inspirado. No tienes energía. Nada en tu entorno te empuja. Y aún así, decides hacerlo. Ese día vale más que 10 días de motivación. Porque ese día demuestra quién eres cuando nadie te empuja. Ese día define tu estándar. Y tu estándar define tu vida. Porque no llegas a donde quieres. Llegas a donde tu estándar te permite. Si tu estándar es bajo, tu vida se queda ahí. Si tu estándar sube, tu vida se eleva con él. Y el estándar no se construye con palabras. Se construye con repetición. Con acciones que repites hasta que se vuelven normales. Hasta que ya no tienes que decidir. Simplemente lo haces. Ahora piensa en esto. Al principio todo es decisión. Tienes que elegir hacerlo. Tienes que empujarte. Tienes que recordarte por qué empezaste. Pero después de suficiente repetición, cambia. Deja de ser una lucha. Se vuelve automático. Y ahí está el punto donde la mayoría nunca llega. Porque abandonan antes. Justo antes de que lo difícil se vuelva fácil. Justo antes de que el esfuerzo se vuelva natural. Justo antes de que la disciplina se vuelva identidad. Ese es el momento más crítico. Donde no ves resultados. Pero ya no eres el mismo. Donde no hay señales externas. Pero internamente estás cambiando. Y si ahí continúas, todo se desbloquea. Porque cruzas una línea invisible. Una línea donde ya no necesitas forzarte. Donde tu mente deja de resistirse. Donde tu cuerpo responde sin que lo empujes. Y desde ahí, todo se acelera. Ahora imagina tu vida después de cruzar esa línea. No dudas tanto. No procrastinas igual. No te frenas en cada obstáculo. Simplemente avanzas. Porque ya no estás peleando contigo. Estás alineado. Y esa alineación es lo que hace que todo fluya. Pero para llegar ahí, hay que pasar por lo incómodo. Por los días sin ganas. Por los días sin resultados.
por los días donde todo parece inútil. Ahí es donde se construye todo. Ahí es donde decides si eres como la mayoría, o si haces lo que pocos hacen. Sostener. Ahora hay algo más que debes ver. Cada vez que te fallas, te debilitas. Pero cada vez que cumples, te fortaleces. No solo en el resultado, en la mente. Porque tu mente aprende. Aprende si eres alguien que cumple, o alguien que se abandona. Y en base a eso, actúa. Si le enseñas que te rindes, te va a empujar a rendirte más. Si le enseñas que cumples, te va a empujar a cumplir más. Es un ciclo. Y tú decides cómo empieza. Ahora imagina esto. Durante 30 días no fallas. Nada extraordinario. Solo cumples. Día tras día. Después de esos 30 días, ya no eres el mismo. Porque tu mente cambió. Tu confianza cambió. Tu identidad cambió. Y cuando eso cambia, todo lo demás se acomoda. No porque sea fácil, sino porque tú eres más fuerte, más estable, más comprometido. Y eso no se construye en un día. Se construye sosteniendo. Ahora viene la última verdad. No necesitas más motivación. No necesitas más información. No necesitas otro plan. Necesitas sostener lo que ya sabes. Porque el problema nunca fue empezar. El problema fue no continuar. Y cuando resuelves eso, tu vida cambia. No de golpe, pero sí para siempre. Porque ya no dependes de un momento. Dependes de una decisión. Una decisión que repites todos los días. Hasta que deja de ser un esfuerzo. Y se convierte en quien eres. Y cuando eso pasa, el resultado deja de ser una posibilidad. Se convierte en una consecuencia inevitable.